Miren, en las Fuerzas Armadas, yo soy testigo de que hay extraordinarios profesionales, extraordinarios oficiales académicos. Cuando yo digo académicos, no me estoy refiriendo que hayan salido de una academia. ¿Por qué? Porque hay muchos oficiales que salen de las academias y son egresados de las academias y son analfabetos. Son personas que no tienen la formación, que no tienen el conocimiento, que no tienen la preparación, que no tienen la destreza intelectuales, que no producen un pensamiento, una idea, un criterio. Que lo único que su salvación de esos oficiales es porque vivimos en un sistema corroído, en un sistema corrupto, en un sistema perverso que le permite obtener rangos y obtener posiciones importantes. Por eso que muchas de las posiciones ocupadas por militares sin las cualidades, sin estar cualificados, sin tener el expertise, el conocimiento, la preparación, esas funciones, esas posiciones se han convertido en uno de los grandes fracasos. ¿Por qué? Porque son personas que llegan a las instituciones militares porque vino de una academia y se olvidó. Y se van, por ejemplo, hay oficiales generales que tienen 30 años abriéndole puerta a funcionarios y a políticos. 30 años, 25 años. Que no hicieron carrera militar. Porque, ¿qué pasa? Hacer carrera militar no es que yo salí de la academia militar. No es que yo fui e hice un centro como guardia alistado. Hacer carrera militar es un proceso de formación continua, es un proceso de ocupación de cargos y posiciones, entrenamientos, misiones, responsabilidades dentro de los organismos, de los institutos militares, de los organismos castrenses. Ese es un militar de carrera, con un dilatado tiempo, con un proceso sistemático, agudo, profundo, de duración en las posiciones y en el rango, en los rangos. Y yo reconozco, señores, porque tuve la oportunidad de recibir docencia de grandes oficiales. Yo le voy a poner un ejemplo, que fue mi profesor, el mayor general Ovalle Pichardo. Ovalle Pichardo es un militar extremadamente formado, preparadísimo. Otro coronel, Nelton Varal Blanco, una joya de oficial, un académico. Cuando yo digo académico, no es que salió de la academia, no simplemente porque salió de la academia, egresado de la academia. No, 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 no. Es que es un pensador militar. Es un intelectual militar. Es decir, un intelectual, para mí, el intelectual es aquella persona que produce ideas, que produce pensamiento, que pare pensamiento. Y como él, hay muchísimos oficiales extraordinarios en las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué pasa? ¿Ustedes creen, señores, que un oficial de la destreza del coronel, que lo pensionaron recientemente, Nelton Varal Blanco, no es para ocupar posiciones, no es para ser un general y ocupar posiciones importantes dentro de las Fuerzas Armadas? Es un académico, es alguien que puede
que puede ser uno de los grandes ideólogos para la transformación de las Fuerzas Armadas, lo pensionan. ¿Y a quiénes entonces le dan las posiciones y lo ascienden a general? Porque el gran problema de República Dominicana son los criterios que se utilizan para que una persona ascienda a un grado. El grado de general no se puede cualquierizar, señores, porque hay muchas personas que tienen ese rango de general, señores, que eso da pena, no debería ser. Y yo estuve hablando con un alto oficial y una de las cosas que yo le decía, mire, tiene que luchar por sacar la política de las Fuerzas Armadas. Porque ¿cuál es el interés de cualquier oficial? Por la indiferencia y por la falta de institucionalidad dentro de las Fuerzas Armadas. Es pegarse, aunque sea de un regidor, para ver si a través de un político puede ocupar una posición. Pero ¿cuál es el problema del político? El problema del político es que el político no conoce los temas militares. Entonces, el político interpreta que cualquier persona que lleve un uniforme es un militar preparado. Aunque ellos saben que hay temas con ciertos militares y su capacidad, el político no verifica la hoja de vida de ese militar. No, ese es coronel y hay que ubicarlo en tal sitio. No verifica porque no solamente la preparación, está bien, la preparación académica es muy importante, pero yo creo que también se debe considerar a la hora de una posición la seriedad, la capacidad, la actitud y también sus grados académicos, su experiencia, su hoja de vida, su trayectoria. Miren, yo conozco, y no quiero dar los nombres de generales. Oye, con el grado de general, eso da vergüenza, señores. Vergüenza. Le voy a poner un ejemplo. Julio Camilo de los Santos Viola, que ahora mismo está procesado. En un país con institucionalidad, en un país que se respete, ese señor nunca debió ser general de las Fuerzas Armadas de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Nunca debió ser. ¿Por qué? Porque yo conozco a esa camada de oficiales y ese oficial no te resiste 10 minutos en una conversación fluida, argumentada, en una conversación técnica militar. No te resiste 10 minutos, egresado de una academia, que vino de la academia. Problema de verbalización, fluidez, que alguien de ese nivel debió ser un técnico, un tipo. Ahora, él es bueno, sí, macaneando, poniendo aquí, quiten allí, eso es cualquiera, eso es fácil, yo tengo el rango. Mire usted, ya, sí señor, eso es fácil, eso es lo más fácil mandar. Haga eso porque por mi rango. Pero ¿qué sabe de planificación estratégica? ¿Cuáles son sus ideas, sus planteamientos frente a las Fuerzas Armadas? Ninguna. No tiene un planteamiento, una idea, a diferencia de Adam Benoni Cáceres Silvestre. Obviamente, este oficial, Cáceres Silvestre, que es un oficial angurrioso y que quiso cosas sin verdaderamente ganársela, y ahí está en el problema. Pero no se puede negar de que Cáceres tiene una sólida formación militar, un tipo muy preparado, muy capaz.
de los Santos Viola está en un proceso. Y ayer el Ministerio Público, señores, llevó una testigo. Vamos a ver lo que dice el Ministerio Público y lo que dice esta testigo. El Ministerio Público presentó este martes nuevos elementos que dijo evidencian cómo los acusados en el expediente derivado de la operación Coral ocultaron bienes millonarios a través de prestanombres, incluyendo inmuebles y vehículos adquiridos con dinero en efectivo que nunca fueron registrados a nombre de sus verdaderos dueños. En la audiencia celebrada ante el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, fue escuchada la testigo Marioli Pérez Adames, esposa del teniente coronel Kelman Santana Martínez. Un paréntesis aquí. ¿Quién es Kelman Santana Martínez? Este es un teniente coronel que tuvo muchos años en el J2. Por ahí conoció a Adam Benoni Cáceres Silvestre muchos años. Yo lo conocí de cuando él era sargento en el J2. Me parece que había salido de la academia, lo cancelaron, creo yo, no estoy muy seguro, que lo cancelaron de la academia y ahí fue al J2. Lo vi como sargento ahí. Pero Kelman, cuando llegó con Cáceres Silvestre al cuerpo de seguridad presidencial, bueno, a este señor ciertamente se le fue el asunto aquello a la cabeza, egocéntrico, prepotente, con un ego de grandeza. Era una especie de Espíritu Santo. Él se creía que era una especie que estaba al lado de Jesucristo y que nunca iban a salir de esa posición. Al final, míralo ahí. Ahí cayó en ese proceso. Continuamos. Uno de los acusados en el proceso, la mujer admitió que sin su consentimiento fue colocada como supuesta propietaria del apartamento B4 ubicado en el condominio Torre Elsa en Gascue. La testigo declaró que nunca ha visitado dicho apartamento ni conoce su ubicación y que en el año 2022 ella y su esposo realizaron la entrega voluntaria del inmueble al Ministerio Público para fines de decomiso. La investigación reveló que dicho inmueble fue adquirido en el año 2014 a la empresa Coimpro, pero el pago no fue realizado por Pérez Adames ni por Santana Martínez, sino por el también imputado general de brigada Julio Camilo de los Santos Viola. Este último aparece como comprador de otras unidades funcionales A3 y A4 del mismo complejo, utilizando como prestanombre a Manuel Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago. Durante la audiencia también declararon los testigos Yesenia Artemis Cepín Peña y Jorge David Ulloa Ramos, cuyas declaraciones reforzaron la teoría del Ministerio Público sobre la ocultación de bienes. Uno de los casos señalados fue la colocación de una camioneta todoterreno a nombre de Cepín Peña con la supuesta intención de traspasarla posteriormente a Manuel Alba Solano. Sin embargo, dicho traspaso nunca se formalizó. Miren, para que ustedes vean, señor, hasta dónde llega estos personajes, Julio Camilo de los Santos Viola. Este señor, general de la Fuerza Aérea, subcomandante del Cuerpo de Seguridad Presidencial y también director de Asuntos Militares, ahí que está ubicado en el Palacio Presidencial, Asuntos Militares, él también fue jefe de eso ahí. Los suegros del general Viola tenían asignados más de 10 parcelas,
solares, apartamentos de 6 niveles y figuran como accionistas del 60% y el 40% de las empresas. También tienen un penthouse en la Torre Elsa, sector Gascue. Todo esto siendo la señora la que la prestanombre, escuchen esto, señores, la prestanombre, una conserje y el señor un criador de animales. Es decir, su suegro, oiga lo que eran, conserje y criador de animales, tenían penthouse, finca, vaina, de toda la cosa. También la acusación indica que De los Santos Viola adquirió 11 inmuebles consecutivos, 4 de estos a su nombre, uno a nombre de su hermana Magnolia de los Santos Viola, no figura entre acusados, otros 3 a nombre de sobrino Raimel Pastor de Rosario Viola, quien está acusado formalmente de lavado, y otros 2 a nombre de su sobrina Honoris Beatriz Soto de los Santos, quien también figura en la acusación de la Procuraduría Especializada del PECA. Esta es la acusación del año 2021 y la reciente, la que yo leí anteriormente, de Kelman y su esposa, que entregaron voluntariamente el apartamento. Esa es reciente, pero esta que acabo de leer es la acusación vieja. Miren, señores, ustedes saben ¿cuáles son esos recursos? Esos recursos son los recursos que debieron mejorarle la comida a los militares. Son los recursos que debieron aumentarle el especialismo a aquellos soldados que hacían ruta, que hacían el servicio, que estaban en casa de jefe, que lo cuidaban a ellos mismos. Ese dinero debió ser el dinero que se invirtiera en los cuarteles, en la logística, en la alimentación de los soldados, pero el Ministerio Público está acusando que estos grupos, los corales, se llevaron más de 4.000 millones de pesos, o más bien manejaron más de 4.000 millones de pesos que no se sabe dónde están. Dinero de los guardias, de los militares. Yo estaría de acuerdo que los guardias, todos los guardias del cuerpo, hicieran una huelga, una manifestación reclamando que le busquen esos cuartos, porque ese dinero es de ellos, es de ustedes, es para el trabajo de ustedes. Y están en apartamento a nombre de conserje y de agricultores y de cosas y de vaina, de tíos, de sobrinos. Ahí está el dinero. Por eso que yo digo, señores, que todo el mundo no puede ser general en un país que se respete, porque se ha querido cualquierizar a los militares. Están todos detrás de políticos rodando, y los políticos no le importa nada, cualquierizando las posiciones y los rangos. Yo aspiro que el ministro de Defensa, que es una persona consciente y que está luchando por llevar estas Fuerzas Armadas y asegurarla institucionalmente, pues que sea riguroso al momento de las evaluaciones y las recomendaciones, que se oriente el presidente. Las Fuerzas Armadas es una institución muy valiosa. Es la institución garante de la democracia, de la estabilidad social, la paz social, la seguridad de las instituciones, de la soberanía nacional, de nuestro espacio terrestre, aéreo, marítimo. La Fuerza Armada es una institución emblemática de orgullo, de honor, de prestigio. Pero hay que evitar que personajes como Julio Camilo de los Santos Viola y otros generales que hay insertado. Señores, hay un grupo de generales y oficiales que están en el banquillo para dar un jorrón, loco conseguir una posición, que le den un cargo para desgranar eso. Hay gente así. Ahora mismo hay gente con maleta de cuarto ofreciendo paquetes, millones para ocupar posiciones. Ah, sí. Para entonces
casarse con la gloria, dar el palo. Hay que luchar por adecentar esto. Hay que hacer una profilaxis. Hay que cambiar esa visión, ese esquema. Señores, hasta aquí lo dejamos.